buenas tardes a todas. Esta vez no somos todos, solo todas. Bueno, a muchas creo que a la mayoría las conozco. Yo estuve pensando un poquito en este título, entre la comunicación y el silencio. Y quería que abriéramos este seminario con algunas reflexiones. La primera reflexión que pensé, siempre hablamos de la invisibilidad de la mujer, pero pocas veces hablamos sobre la inaudibilidad de la mujer. Y entonces quería proponerle crear un nuevo término. Y empezar con esta reflexión. Muchos estudios tenemos ya sobre la invisibilización de la mujer política. Tantos estudios como para no dudar de que el fenómeno es generalizado, es decir, no nos pasa solo a nosotras, pasa acá, pasa en la vida, pasa en el mundo, estructural, es decir, ahora tenemos una coyuntura, las mujeres políticas más favorables que la ley de cupos, pero el fenómeno trasciende cualquier coyuntura, y de muy difícil erradicación y de gran lentitud de logros, siempre refiriéndome como bancada bicameral femenina a la participación de las mujeres en política, y es que hemos hecho muchos programas, muchas capacitaciones, hemos recibido muchos apoyos, mucha cooperación y avanzamos poco. Avanzamos, creo yo que en forma sistemática, pero muy lentamente, lo cual compromete nuestras generaciones y las futuras en términos de un salto cualitativo. Pero si hablamos de invisibilización que refiere al sentido de la vista, también podríamos referirnos a este otro sentido, al que se refiere la convocatoria de este seminario, que es el del oído. Y entonces, ¿cómo le llamaríamos a esto? La inaudibilidad de las mujeres, en el sentido de que la voz de las mujeres no se hace audible en los grandes espacios públicos donde se toman las decisiones. Vamos a usar, les propongo, la inaudibilidad, es decir, la incapacidad de las mujeres de ser oídas, como correlato de la invisibilidad. Y decir que la política de la presencia tiene que acompañarse por una política del habla. La ausencia en el campo de lo visible de la mujer es el correlato o se acompaña de la falta de voz de la mujer, del silencio de la mujer, que me parece que es a lo que nos convoca el título que han puesto para esta reunión. Por supuesto que la invisibilización y la inaudibilidad van juntos. Sin embargo, creo que merecen una mirada específica. De las mujeres se dice, al revés de lo que quiero sostener, que hablamos mucho, ¿no? La mujer es la que habla mucho. Se pasan hablando. Los hombres dicen que las mujeres nos pasamos hablando. La característica del habla parece un copartícipe de la personalidad femenina. Pero sucede que de la misma manera que las mujeres nos mostramos, nos exhibimos más que los hombres, gastamos más plata en ropa, en maquillajes, en cosméticos, etc. Ese hablar mucho, de la misma manera que ese mostrarse más, no tiene su correlato en la escena pública. Las mujeres hablan más que los hombres, es verdad, en el mundo de lo privado, en el mundo de lo público hablan en forma inversamente proporcional a lo que hablan los hombres. Es decir, que hay una exhibición de la mujer física muy superior a la del hombre y sin embargo hay una invisibilización de la mujer en los espacios de poder. Hay un hablar mucho de la mujer en la vida privada y sin embargo hay un silenciamiento de la mujer en la vida política. Y es que el hablar mucho está enteramente sometido al lugar de lo privado. La mujer es la que habla mientras el hombre es el que hace, se dice. Al sitial privilegiado de la acción política se le antepone el conversatorio, a menudo fútil, insustancial, menor de las mujeres. Y en la política,
dicen los hombres, dice la gran política, los que solo hablan y permanecen limitados al mundo de la intriga, se diferencian de los que hacen. Recientemente se le hizo un homenaje a Susana Dalmás, a quien recordamos todos los días, recuerdo ahora. Un senador la elogió porque hablaba poco y hacía mucho. Es decir, quiso decir, no era esencialmente femenina. Pero esto dice mucho sobre la actitud de las mujeres en política. Una actitud que a mi juicio retroalimenta el patriarcalismo. Porque tratando de salir de ese puro hablar, las mujeres se vuelcan, nos volcamos, con verdadero sacrificio y frenesí, a la dinámica trituradora de los hechos cotidianos de la política. La resolución de problemas, la organización de todas y cada una de las actividades, la elaboración de todos los documentos y la secretaría de actas de todas las reuniones. Esta dinámica trituradora de los actos más o menos cotidianos nos priva de los actos que en realidad importan, que son los actos hablados, los actos exhibidos, no los actos silenciosos de la secretaria de actas, de la que elabora los documentos, de la que organiza las reuniones, sino los actos hablados. Los verdaderos actos en la política son los que se exhiben, no los que se hacen silenciosamente en el trabajo de las comisiones, de las reuniones. Entonces, pensé, ¿por qué estas mujeres que hablan tanto en la vida privada hablan tan poco en la vida política? Y me propuse hacer, para mí misma, cuando estaba pensando en venir acá, una fenomenología de la inaudibilidad femenina. ¿Qué es una fenomenología? En vez de ser una explicación de lo que pasa, simplemente trato de describir lo que pasa. Y describir por qué las mujeres estamos sometidas al silencio en la vida pública. En primer lugar, voy a situar esta fenomenología, esta descripción del fenómeno del silencio, en un lugar específico que es el Parlamento, que es un lugar donde se parla. Es el lugar de la palabra por excelencia. Del Parlamento no se esperan hechos. Los hechos están en el campo del Poder Ejecutivo y el Gobierno, sino palabras, discursos o en su defecto leyes. La inaudibilidad de las mujeres en el Parlamento se liga con varios fenómenos. Algunos más simples, otros más complejos. No se rían de lo que voy a decir. Primero, la voz de las mujeres. La política masculina tiene algo que yo llamo de testosteroide, referido a la testosterona, que es una hormona muy presente en el hombre. Los hombres gritan, hablan fuerte, con gran soltura dicen bravuconadas todo el tiempo, para medirse con sus decibeles de voz en el mundo de los machos en el sentido del macho alfa, de la demostración de poder y vigor de la voz. Eso pasa en el Senado, que somos 30, pasa en diputados, que son 99, no se imaginan lo que es una asamblea general con 130. El que más grita es el que consigue hacerse oír. La voz de la mujer no ayuda. La mujer, no solo porque es una voz más fina, sino porque la mujer ha aprendido a hablar suavemente. Es un atributo de la cultura. Cuando la mujer no habla suavemente, grita como una histérica. Recomiendo ver la biografía de Margaret Thatcher, personificada por Meryl Streep. Cuando Margaret Thatcher, para hacerse oír en el Parlamento inglés, gritaba. Y decían, ¿qué hace esta mujer chillona e histérica gritando? Y Margaret Thatcher tiene que recurrir a un fonoaudiólogo para reaprender a hablar y hablar con una voz que mereciera respeto. Debe andar la película por ahí, vale la pena ver eso. La mujer debe conocer ese hándicap y hacer algo con ello. No es un hándicap que importe en la vida académica, ni en la vida profesional, ni en la vida artística, pero sin duda lo es en la política. Ni que hablar de las mujeres en los mitines políticos, en los grandes actos públicos. Es una verdadera tortura para cualquier mujer pegar aquellos gritos, en el caso nuestro, decir compañeros, no sé qué dirán los blancos y los colorados,
La mujer no está preparada para avanzar con ese tipo de discurso predominantemente masculino e instalado como el discurso para un mitin político. Las mujeres tenemos que aprender a innovar y hablar distinto, y además ahora existen micrófonos. En segundo lugar, la inaudibilidad de las mujeres es un correlato de la falta de poder que tienen en los partidos, porque en los partidos políticos no se escuchan las personas por lo importante que digan, ni lo interesante, ni lo inteligente, ni lo audaz, sino por el poder que tienen dentro del partido. Si ustedes miran la televisión, los que van a salir diciendo algo de los partidos, salvo que sea algún chisme muy jugoso, son las cabezas visibles de los partidos. ¿Por qué importa lo que digan Bordaberry, Larrañaga, Lacalle, Mujica, o bueno, ahora tenemos a Mónica Xavier? ¿Por lo que dicen? No, porque ellos representan el poder en el partido. Entonces, la inaudibilidad de las mujeres es un correlato de su falta de poder en los partidos. Si no tienen poder, ¿para qué se las habría de escuchar? Esa es la razón por la que los hombres no se toman en serio a las mujeres en general. Además de que es un viejo resultado o un efecto de la vieja creencia en la superioridad intelectual del hombre, que existe y está muy arraigada todavía. Donde se descuiden va a decir, es una mujer inteligente. Esto lo tiene que haber escuchado muchas veces. Quiere decir, le ponemos un atributo que no se espera de este sustantivo, mujer. Como resultado, cuando habla una mujer es tan poco importante, porque en general su peso en los partidos es tan poco relevante, que todos comienzan a cuchichear al mismo tiempo. Se levantan, se van, la dejan sin quórum, etc. Esto también sucede con los parlamentarios menores o con los parlamentarios muy jóvenes. Todos tienen que hablar en medio del ruido. Sin ir más lejos, ayer en la Asamblea General habíamos en mi partido, el Frente Amplio, 2 mujeres anotadas para hablar. Yo por el Senado y Berta Sanseverino por diputado. Los hombres se encargaron de dejarnos en el último lugar y cuando terminaron de hablar ellos, simplemente dejaron sin quórum la Asamblea, de tal manera que Berta Sanseverino y yo no conseguimos hablar. Horrible. Acá está Berta que no me deja. La propia mujer colabora a la reproducción de las inequidades llenándose de trabajo. Dado que queremos ser vistas como responsables, como trabajadoras, frente a otros colegas más holgazanes, pero que hacen política todo el tiempo, nos llenamos de trabajo intentando demostrar que somos tan buenas o mejor que los hombres. Al llenarnos de trabajo nos estresamos, comprendemos que la política es una vida llena de sacrificios, y dejamos de disfrutar de la acción política. Nuestra tendencia es abandonar el barco y se contrapone a la creencia de la mayoría de nuestros colegas masculinos en la indispensabilidad de su propia persona. Es decir, la mayoría de los hombres piensan que son indispensables en la vida política. Dan por sentado que van a seguir. La mayoría de las mujeres no repiten en la vida política y la autoestima juega un rol central en la autodefinición de unos y de otros. He visto pocas mujeres trabajar en serio su capacidad de oratoria en la gran escena pública. Las mujeres tienen más vergüenza, les cuesta exponerse y en vez de asimilar esto como un problema, muchas veces dicen, yo prefiero tener un perfil bajo. Los hombres, en cambio, se toman esto muy en serio. Ensayan distintas estrategias, se practican, hablan para sí mismos, en segundo lugar para los demás, y cuando han adquirido el viejo arte ateniense de la oratoria, llenan todo el espacio. El Parlamento es un lugar donde se tiene que tener el arte de la oratoria. Ningún trabajo en comisiones, ningún esfuerzo sistemático por mejorar las leyes compensará esa falta. ¿Por qué en tantos cursos y capacitaciones de mujeres no se dedican a este arte practicado desde los inicios de la humanidad? La oratoria la practican desde los griegos hasta ahora. Es un misterio para mí, pero creo que esto debe aprenderse. No esperarse como algo natural, sino aprenderse, ensayarse, practicarse. Las mujeres tienen que aprender a hablar en público. ¿Por qué? Además de porque lo necesitan. Los hombres tienen claro que tienen que desarrollar este arte desde hace siglos y lo ensayan siempre.
En mis cursos universitarios los que hablan siempre son los hombres. Difícilmente las mujeres hablan. Uno descubre las mujeres brillantes recién cuando llega al primer examen. En general las mujeres escriben además mejor que los hombres. Quizá como una compensación por su déficit en el habla. Y ni siquiera las más feministas de las profesoras, la inmensa mayoría de los docentes son mujeres, tomamos en cuenta esto para intentar desarrollar una práctica pedagógica que recoja la voz de los silenciados. El silenciamiento de las mujeres en los grupos viene desde la primera juventud y habría que desarrollar un trabajo de liderazgo femenino desde allí, desde que tenemos 12 años. Las mujeres que hablan alto, voy terminando, por otra parte son sometidas a escarnio por parte de la cultura dominante. La sociedad las estará observando atentamente, esperando el momento en que metan la pata. Nuestra sociedad está llena de ejemplos de esto, pero quizá el más notorio fue el de la ministra del Interior, Daisy Tourné, que fue dimitida por exponerse mucho al hablar en el modo fuerte y vulgar tan corriente en los actos políticos como los hombres. Y por varios motivos es difícil que las mujeres se levanten y vuelvan al ruedo luego de un escarnio público. Siempre las estará esperando su hogar, que es más cálido, tranquilo y verosímil para la imagen de sí mismas que ha sido construida durante siglos. ¿Qué hacer? La comunicación política lo es todo. Las mujeres deben trabajar en ello y, de ser posibles, ayudadas por otras mujeres. Las mujeres periodistas, por ejemplo, pueden ayudar y mucho a sus congéneres a salir a la luz. Las mujeres tienen que entender que deben aprovechar todos los espacios para salir y no decir no, deja que va fulano, nunca eso. Y que al estar en desventaja con los hombres tienen que pelear más que los hombres y no sentir vergüenza de estar peleando por su propio espacio. Es decir, tiene que combatir la sensación vergonzante que los hombres jamás tienen de que estoy peleando por mi espacio. En segundo lugar, tienen que aprovechar los espacios y salir en espacios que quizás los hombres no quieran salir. Muchos van a decir, pero mirá, sale en esta boca es mía. Nada. Esos son todos comentarios envidiosos. Salgan en esta boca es mía, que la miran millones de espectadores. Hay que aprovechar todos los espacios para salir y no tener vergüenza, porque es una política compensatoria. Es como la discriminación positiva. Hay que pelear más que los hombres y hay que salir aún donde ellos no quieran ir. Ellos lo tienen todo, pueden diferenciar, nosotras no. Las mujeres deben ser solidarias con otras mujeres. No me cansaré de decir esto. Normalmente no lo son. Por el simple hecho de que compiten mujeres contra mujeres por recursos de poder muy escasos. La cuota no va a resolver esto, sino que lo va a potenciar. La educación en la conciencia de género es un faltante de nuestros cursos y capacitaciones. ¿Qué es esta conciencia de género? Las mujeres deben entender que su solidaridad con las otras mujeres es análoga a la solidaridad de clase que sienten los sindicalistas, es decir, que no hay salidas ni carreras individuales. Las salidas y carreras individuales son excepcionales, como muestran todos los estudios. Si hay muchas mujeres en política, habrá más posibilidades para todas, no menos. Esto cuesta en especial porque los jefes son hombres. Y la inmensa mayoría de las mujeres que hemos entrado en política, como yo misma, lo hemos hecho porque el dedo de un hombre nos señaló. La lealtad hacia el jefe puede verse y se verá muchas veces en contraposición con la lealtad a otras mujeres. Las mujeres tienen que aprender a que pueden comprar conflictos con sus jefes por acciones que favorezcan la igualdad de género y estar dispuestas a comprarlo. Porque en ello les va la vida, no esta vida, la vida de todo el género. Deben evitar agredir a sus colegas mujeres entrando en una guerra fratricida entre mujeres. Lo digo porque pasa todo el tiempo dentro del mismo partido, ya no entre mujeres de diferentes partidos. Las mujeres deben entender que siempre tienen un rol subordinado a los hombres y que su competencia no es contra otras mujeres, sino contra los hombres.
No quiere decir que no cooperen con los hombres, hablo de competencia electoral. Las mujeres tienden a escribir mejor que los hombres, aconsejaría a las mujeres la comunicación política escrita, ahora que hay tantos medios para hacerlo. Y ya que estamos, aconsejaría a las mujeres a ser un poco más audaces. Total, quizá esta sea la única vez que estén en la política. Vale la pena arriesgarse. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Ahora